Bienvenidos a Crucigrama, el podcast sobre el cristianismo práctico. ¿A qué se parece seguir los pasos a Jesús? ¿Cómo vivir en una cultura hostil a la divinidad? Estas son preguntas que exploramos al acoplar nuestra mente y corazón a Jesús. Todos los pasajes de la Biblia citados son de la Reina Valera contemporánea. Puedes seguirme en Twitter, @kingdom_saint. Camina con el Señor y serás una bendición. Bien, gracias hermano Gabriel. Es un placer estar con ustedes nuevamente, verlos nuevamente en este nuevo año 2021. Y pues este es un tema que ya desde el año pasado algunos hermanos querían que yo tocara este tema. Creían en algún momento cuando comencé a compartir lecciones en el año pasado, había un título Derrotando Gigantes y ellos asumieron que íbamos a tocar el tema de los Nefilim, pero era otra cosa y me preguntaron sobre el tema de los Nefilim y pues tuve un tiempo a fin de año para preparar un material. Y pues me pareció que era mejor para un conversatorio, como dice el hermano Gabriel, y no necesariamente para una lección como tal, ya que no hay mucho que decir bíblicamente sobre el tema, pero tal vez se puedan decir muchas cosas a través de estudios que podemos hacer. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, ahí es donde primero topamos con este tema de esos gigantes a quienes se referían en Génesis. Comenzando con el versículo 1 del capítulo 6, leemos: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse por toda la faz de la tierra y les nacieron hijas, sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron de entre ellas. Y el Señor dijo: no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne. Vivirá hasta 120 años. En esos días había gigantes en la tierra, y también después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres, les engendraran hijos. Estos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. Y ahí entonces tenemos ese pasaje donde se mencionan esta especie de hombres llamados gigantes, grandes héroes de la antigüedad. En la palabra, en el hebreo, podemos ver esa palabra Nefilim, que es lo que aparece en el idioma de los hebreos. Pero antes de llegar a ese punto de hablar de qué es Nefilim, primero vemos que se hace referencia a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres. Y eso pues ha traído mucha controversia en cuanto a este asunto de los Nefilim, porque hay algunos que asumen que los hijos de Dios se refiere a ángeles o criaturas angélicas, no criaturas de carne, y que las hijas de los hombres se refiere a criaturas humanas. Entonces muchos asumen que pues hubieron ángeles que tuvieron relaciones sexuales de alguna forma, no sé cómo, porque Jesús nos dijo que los ángeles no tienen esa habilidad, no se reproducen, pero hay algunos que asumen que pues hubo una reproducción, una unión entre criaturas angélicas y criaturas de carnes, y de esa unión salieron estos Nefilim. Pero estuve yo estudiando esa forma de pensar y también estudiando esa frase que aparece muchas veces en la Biblia, los hijos de Dios. Y casi siempre que aparece esa frase, los hijos de Dios, nunca se ha referido a criaturas angélicas. Más bien, en el contexto aquí de Génesis, los hijos de Dios más bien se refiere
aquellos que están en el camino correcto de Dios, a los que procedieron de Set, el tercer hijo que tuvo Adán y Eva, ya que Abel fue asesinado. Los que descendieron de Set se llamaron los hijos de Dios y se diferenciaron de los hijos de Caín al llamarse los hijos de Caín o el legado de Caín. Se refiere a los hijos de las mujeres, ¿no? Como dice aquí, las hijas de los hombres, ¿no? Las hijas de los hombres son ese legado que viene de Caín. Entonces, en realidad, estamos diferenciando entre el legado de Set, los que hacen el bien, los que temen a Dios, los que quieren hacer la voluntad de Dios, y el legado de las hijas de los hombres, que son el legado de Caín o los que se han alejado de Dios. Y ya en este capítulo 6 de Génesis, si seguimos leyendo, se habla de que de repente en el versículo 5 vemos que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. ¿Y por qué? ¿Por qué de repente en el versículo 5 leemos que la maldad en la tierra de repente había estado aumentando? Bueno, ese es el problema. Leemos que los hijos de Dios, el legado de Set, comenzaron a unirse a las hijas de los hombres, el legado de Caín, y ahí se mezclaron los buenos con los malos. Y ya ustedes saben que cuando se mezcla el pecado, pues el pecado surge. Y ahí entonces tenemos una explicación más razonable de por qué se introduce o se habla de estos gigantes o de los hijos de Dios y las hijas de los hombres antes de hablar sobre Noé y el problema que Dios se vio con que tuvo que limpiar toda la faz de la tierra. Ese es mi pensar. Eso es lo que yo siento que es más razonable, no presumir que los hijos de Dios son criaturas angélicas, porque se están contrastando aquí con las hijas de los hombres y los dos son carne, porque los ángeles no se pueden unir con la carne, no pueden engendrar. Eso nos lo dijo Jesús en Mateo 22, versículo 30. Hablando de cuando nosotros en la resurrección no vamos a casarnos porque seremos como los ángeles en el cielo, dice Jesús ahí. Y los ángeles pues no tienen esa característica de engendrar, ellos no se casan, no tienen hijos. Entonces, ¿por qué vamos a asumir que esta frase, los hijos de Dios, se refieren a los ángeles cuando específicamente están hablando de hombres y mujeres uniéndose para engendrar más seres humanos? Entonces eso nos trae a la definición de lo que son estos nefilim o estos gigantes de que se hablan aquí. Esa palabra nefilim viene del hebreo nafal, que simplemente significan los que se han aislado, los que se han aislado, los que han sido abandonados. Eso es lo que significa esa raíz de la palabra nefilim, nafal. Los que se han alejado de Dios, ¿no? Y estos, como dice aquí el texto, eran los grandes héroes de la antigüedad. Entre ellos, uno de los héroes de cual leemos más tarde en los acontecimientos de David era Goliat. Goliat se llamaba héroe, fue un gran héroe de los filisteos, un campeón, y él era uno de estos nefilim, como su hermano. Pero estos eran humanos, no eran criaturas angélicas, eran simples humanos engendrados de la unión del legado de Set, los hijos de los hombres, y el legado de Caín. Dio el resultado a esta raza de nefilim, de gigantes. Y simplemente eso es todo lo que podemos
buscar o lo que podemos encontrar sobre estos Nefilim. Si vamos a Números en la Biblia, Números capítulo 13, empezando por el versículo 32. Cuando ellos fueron a explorar la tierra prometida, al explorarla, se toparon con algunos nefilim. Y aquí se nos especifica algo interesante. Leamos pues desde el versículo 32 al 33. Dice, además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado y hasta dijeron, la tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. Allí vimos también los gigantes. Son los hijos de Anak, esa raza de gigantes. Esa palabra gigantes ahí es la palabra Nefilim. Ante ellos, nosotros nos parecía que éramos como langostas y ellos también así le parecíamos. Entonces vemos que esta raza, descendientes de Anak, aquí se especifica descendientes de Anak, esta raza de los Nefilim. Entonces, si vemos aquí esta palabra Anak, del hebreo Anakim, también se describe como una raza de gigantes, de acuerdo al Antiguo Testamento. Ellos habían vivido en parte de la tierra de la tierra prometida, eran cananitas, cerca de la ciudad de Hebrón, de acuerdo a Génesis 23, versículo 2, y Josué 15, versículo 13. Y ellos habitaron esa región que luego se conoció como Edom y de los moabitas en los días de Abraham. Entonces, eran una raza de gigantes, de acuerdo a la historia, como describen aquí estos espías que se toparon con ellos al explorar la tierra. Algunos habían creído que estos descendientes, que estos nefilim habían muerto cuando el gran diluvio, pero aparentemente no murieron durante el diluvio, sino que tal vez la raza continuó después a través de los hijos de Noé. No sabemos cómo esa raza continuó, pero sí vemos que los vimos nuevamente allí, descendientes de Anak. Eso es todo lo que he podido encontrar. Lo demás que encontré simplemente fueron referencias interesantes, tal vez con alguna conexión a Nefilim, pero una conexión no muy fuerte. En Ezequiel capítulo 32, versículo 26, si podemos ir ahí a leer Ezequiel 32, 26, del 26 al, podemos leer el 26, 27. Dice así, allí están Mesec y Tubal con todos sus ejércitos, a su lado están los sepulcros de todos ellos, de incircuncisos muertos a filo de espada, porque sembraron el terror en la tierra de los vivientes. No yacen con los guerreros incircuncisos que murieron y descendieron al sepulcro con sus armas de guerra y cuyas espadas fueron puestas debajo de su cabeza, pero sus pecados recaerán sobre sus huesos, porque estos guerreros sembraron el terror en la tierra de los vivientes. ¿Y por qué hago referencia en particular a ese pasaje en Ezequiel? Porque en Ezequiel, versículo 27 específicamente, contiene una frase que no es muy clara. Y esta frase es los guerreros que sembraron el terror. Son guerreros decaídos o guerreros alejados. La frase en hebreo es Giborim Noflim, o sea que contiene parte de esa raíz de Nefilim. Giborim Neflim, o guerreros
que se han alejado de Dios, guerreros caídos, ¿no? O guerreros nefilim, pero desafortunadamente no se ha traducido así en los textos, ni en español ni en inglés, en los que encontré. Hay que leerlo en el lenguaje original para darnos cuenta que está ahí también esa palabra, esa raíz de la palabra nefilim. Esa es ese es el único otro lugar, pero fíjense que lo escondido que está, que hay que leer en el lenguaje original para encontrar esas trazas de esa palabra nefilim, que lo que simplemente significa es alguien que se ha caído, que ha caído de alguna altura. Pero muchos han presumido que por referirse a algo caído, pues que está hablando de los ángeles que cayeron del cielo. Pero nuevamente, si vamos a creer o atribuir que los nefilim son ángeles, nos encontramos con ese problema de que los ángeles no pueden engendrar humanos. Jesús mismo nos los dijo. O sea que tenemos que regresar a esa idea de que estamos hablando de dos legados humanos, el legado de Set y el legado de Caín, que pues continuó esta raza de gigantes a través de Anak en los tiempos después del diluvio. Hay muchos que han querido, y eso es todo, hermano, eso es todo lo que encontramos en los textos sagrados. En realidad no hay más que podemos decir. Ahora, algunos han tratado de buscar más allá de los textos sagrados para hablar sobre estos nefilim o presumir más sobre el significado de lo que son estos nefilim. Entonces han ido al libro de Enoc, y sabemos pues que el libro de Enoc en realidad es un libro pseudopigráfico, que eso significa que se ha atribuido a Enoc, pero en realidad no se ha comprobado que es así. Simplemente se le dice que es el libro de Enoc, pero nadie sabe en realidad si lo es o no. Pero en estos es un libro importante, es un libro que tiene significado histórico porque es bastante antiguo, pero más bien son como cuentos de hada en realidad, y no algo que se puede tomar muy en serio. Pero el libro de Enoc sí describe esta raza de gigantes, esta raza de guerreros caídos de Nefilim, y los describe como engendrados de mujeres humanas y una clase de ángeles, una clase angélica, conocido como, ¿cómo se los diría yo en español? Los que velan, los que miran o los que velan, los guardianes, vamos a ponerle así, una clase de ángeles conocido como los guardianes. Entonces, es por este libro de Enoc que muchos han dicho, mira, si el libro de Enoc dice que estos nefilim vienen de una raza angélica y de las hijas de hombres, entonces eso es lo que quiere decir Génesis capítulo 6. Pero no podemos hacer ese brinco. No podemos hacer ese brinco simplemente porque este libro antiguo, que no sabemos ni siquiera quién lo escribió, y no es antiguo decir de los tiempos del Pentateuco, hermanos, no es así, no. Digo antiguo ya para los tiempos, déjenme ver si lo tengo aquí escrito, creo que sí, escribí más o menos el libro de Primera de Enoc se preservó a través del lenguaje etíope y también se ha encontrado en algunos manuscritos del griego y el arameo del año 100 antes de Cristo. Hermano, del año 100 antes de Cristo, o sea que no es así tan antiguo como lo es Isaías y Jeremías, que son del año 800, 700 antes de Cristo. O sea que el libro de Enoc viene siendo mucho más moderno que hasta Isaías y Jeremías. O sea que no es tan antiguo. Entonces, por eso no podemos tomar el contenido de este libro tan seriamente, porque en realidad es nuevo comparado con los demás textos del Mar Muerto, que
que son hasta del 800, del 700 antes de Cristo y por ahí. Y hermanos, ningún académico bueno, ningún académico de buena reputación considera que el libro de Enoc fue escrito por Enoc simplemente porque tiene esos problemas, porque es muy nuevo y no se le puede atribuir con certidumbre que vino de Enoc. Y también el autor del libro de Enoc usa mucho material, casi palabra por palabra, de Isaías y de Daniel. O sea, que copia mucho de Isaías y de Daniel. Pero tiene algún valor como cualquier otro texto antiguo porque nos da una vista hacia el mundo en ese tiempo, a las creencias que tal vez tenían algunos judíos en la era del Segundo Templo. Y algunos de los autores del Nuevo Testamento conocían de estos libros que estaban circulando entre la hermandad. Pero es inspirado, podemos decir que es inspirado, no, con ninguna certidumbre lo podemos decir, y por eso no es parte de la Biblia. Si usted lee el libro de Enoc en toda su plenitud, usted se va a dar cuenta que tiene muchas doctrinas bastante erróneas, pero no voy a elaborar ahora sobre cuáles son esas doctrinas, a menos que ustedes me hagan esa pregunta y quieran hacerlo, pero hay algunos videos que pueden encontrar en YouTube donde hay algunos académicos que sí hablan bastante sobre el libro de Enoc. Entonces, por eso, hermanos, yo les digo que si no consideramos el libro de Enoc, en realidad no hay mucho que decir sobre esta raza de los Nefilim, solamente que eran gigantes y que se consideraban aislados de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque pues no eran parte del legado que Dios quería preservar, sino que eran fueron a tomar parte de esas culturas y de esas razas que Dios quiso eliminar cuando les dio la tierra prometida a los israelitas con Josué. Bien, si algunos de ustedes tienen alguna pregunta o quieren elaborar, tal vez algunos de ustedes sepan más sobre este tema, me gustaría escuchar si tienen algo que añadir o si tienen algunos otros recursos que podamos investigar o estudiar sobre este tema de los Nefilim. Bueno, a mí me causó mucha curiosidad lo que dijo el hermano con respecto a los ángeles guardianes, ángeles vigilantes como atalaya. Pero esos ángeles estaban aquí ¿desde cuándo? Pues, y no entiendo porque no siguen siendo ángeles, pues. Ahí no entendí muy bien. Bueno, hermana, para elaborar, eso solamente se mencionó en el libro de Enoc. Hay en realidad 3 libros de Enoc que se han encontrado, o 3 fragmentos, podemos decir. Y el más grande o el más popular, el más que se ha leído, es el Primera de Enoc o Enoc 1, porque los otros, Enoc segundo y Enoc tercero, son hasta más modernos y no se toman tan en serio. Pero esos atalayas que usted menciona, hermana, esos ángeles guardianes, solamente se mencionan en el libro de Enoc. En la Biblia no se mencionan. Es más, el libro de Enoc usa la palabra aramea que se deletrea. Bueno, se deletrea en el español porque en el arameo no hay estas letras. Pero si lo vamos a pronunciar, es la letra I, la letra Y y la letra R, ir, en singular, y en plural, irin. Y esa palabra se ha traducido al griego como guardián, ángel guardián, que significa, la raíz de esa palabra hebrea, significa despierto o vigilante, ¿no? Entonces, de ahí es que Enoc asocia a esos nefilim con producto de mujeres humanas y esta clase de ángel guardián, que en la palabra de Dios no aparece
esa designación de ángel guardián, así como lo dice el libro de Enoc. O sea que por eso tenemos que tener cuidado en no mezclar libros sagrados o textos sagrados con textos no sagrados, porque entonces formamos una filosofía errónea sobre lo que dice la Biblia. Ese es mi pensar, ¿no? Pero entiende, hermana, de dónde fue que salió este concepto de los ángeles guardianes. Quería comentarle algo, se me había pasado por alto. Bueno, ya el hermano hizo mención de más o menos el desarrollo contextual de lo que vamos a empezar a estudiar desde el miércoles pasado, que viene, perdón. Entonces, más o menos ese es el desarrollo que él tiene. Quería comentarle no lo había dicho, yo había encontrado algo por acá y de hecho hay un comentarista que dice, imagínense, un comentarista realmente basándose en lo que dice la Biblia, dice, la frase hijo de Dios claramente se refiere a las criaturas angelicales que se utilizaban 3 veces en el Antiguo Testamento. Job 1:6, 2:1, 38:7. Y él habla que los traductores de la Septuagesima traducen hijo de Dios como ángel. Claramente se piensa que se refiere a seres angelicales, no a personas descendientes de Seth, como usted lo mencionó. Pero hay algo importante que él señala cuando dice que en Judas 6 no habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y de hecho en Judas 7 dice, pecaron de una manera similar a estas y se entregaron a la inmoralidad sexual, como el caso de Sodoma y Gomorra. Entonces, si lo viéramos así, de esta manera como lo explica él, ¿qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Y eso no era a una adoración que a Dios le gustaba. Entonces, él hace un comentario, dice, también se ve claramente lo que Dios hizo con los ángeles malos. Ellos están reservados en cadenas eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. De hecho, en 1 Pedro 3:19 nos dice que Jesús fue a estos espíritus desobedientes en su prisión y proclamó su victoria en la cruz. También hace la mención sobre Mateo 22:30 y hace un comentario donde dice, es inútil especular sobre la naturaleza de esta unión, ya que se produjo por algo, así como la posesión demoníaca, o si los ángeles tienen el poder de forma permanente al asumir que la forma de los hombres no se revela. Pero debemos entender que el ocultismo está lleno de asociaciones sexuales con el demonio y hoy en día hay aquellos que hoy persiguen activamente estas asociaciones, pero ¿cuáles son sus resultados? Están muy lejos de la presencia de Dios porque realmente no hacen lo que hizo Dios. Entonces utilizan una proporción de la Biblia que no es inspirada por Dios, utilizando el libro de Enoc. Y realmente con esas conjeturas no podemos reforzar que es algo divino de Dios. Es lo que no lo había comentado, se me había pasado por alto, pero de tantas cosas que estaba buscando dije, wow. Y de hecho, él señala algo que también noté importante, donde dice, vean el ejemplo de Génesis 3:15. La maldad de Satanás, utilizando a Eva, como proclamó, te vas a arrastrar como quien y vas a sufrir como quien. Porque así es que actúa Dios con la maldad. Entonces no podemos hacer una asociación cuando hay disociación. Tenía que hacer ese comentario que se había pasado por alto, pero realmente yo lo vi muy importante de un escritor. Sí. Gracias por compartirlo, hermano Gabriel. Espero que el Señor te haya dado una idea de cómo acoplarte a Jesús con el mensaje de hoy. Siempre aprecio tus comentarios. Puedes enviarme tus pensamientos, reflexiones y comentarios directamente a través de la aplicación Anchor.
También puedes conectarte conmigo a través de Twitter, @Kingdom_Saint. Camina con el Señor y serás una bendición.